Buenas chicos, ahora vamos a pasar con el curso de química, que el tema que vamos a empezar es materia. Materia 1, ¿por qué? Porque de ahí va a haber todavía, ese tema es más extenso, así que vamos a avanzar por partes. ¿Qué es materia? Materia es todo aquello que nosotros conocemos que se puede transformar. ¿Qué significa? Puede sufrir cambios, tanto, por ejemplo, convirtiéndose en algo sólido, en algo líquido o en gas, como nosotros conocemos ya los tres estados de la materia. O sea, la materia es todo aquello que puede sufrir transformaciones, combinaciones, etc. Tenemos, por ejemplo, vamos a agregar unos ejemplos. Ejemplo número uno, que puede ser un ejemplo de materia, tenemos, por ejemplo, una pelota. Una pelota. Es un ejemplo de materia. Otro ejemplo que podemos hacer es una camisa. Una camisa. Y otro ejemplo que podríamos tener es, por ejemplo, el helio. Acá tenemos la materia en distintas transformaciones, que significa en distintas presentaciones que hay. Los estados de la materia. Nosotros ya los conocemos, pero vamos a recalcar acá cada uno. Estado sólido tienen volumen y forma definida. ¿Qué significa? Que su volumen es conciso. Por ejemplo, vemos acá la pizarra. Es una representación del estado sólido. Tiene el material conciso. ¿Qué significa? Que sus moléculas están juntas y le da esta rigidez. Una mesa también tenemos que su volumen es definido porque tiene esa forma, etcétera, con los demás. Como acá también una pelota también es un estado sólido. ¿Por qué? Porque tienen una forma y un volumen definido. Acá vamos a poner ejemplos, aparte de esos dos. Como les dijimos, puede ser una pizarra. Otro ejemplo que podría ser también por ejemplo, un plato. Y entre otros más. Hay más ejemplos, pero suficiente para entender con esos dos. El estado líquido tiene volumen definido, pero forma variable. ¿Por qué volumen definido? Por ejemplo, nosotros cuando tenemos una botella de gaseosa o de cualquier líquido almacenado en una botellita de 500 mililitros, nosotros tenemos el volumen, ¿cuánto es? 500 mililitros. Está definido. Y si lo derramamos al piso, ¿va a cambiar la forma? O sea, ¿va a tener la misma forma que tenía la botella? No. ¿Por qué? Porque se va a esparcir. Las moléculas van a seguir avanzando del líquido. En una parte van a seguir avanzando y en otras se van a avanzar más lento. Es por eso que tiene volumen definido. ¿Por qué? Porque los 500 mililitros sí se han derramado por completo. Pero la forma ya no es la misma de la botella. Ha cambiado. Entonces por eso decimos que el estado líquido tiene volumen definido y forma variable. Unos ejemplos que podemos añadir es, por ejemplo, como les dije, la gaseosa. Y, por ejemplo, el más conocido, el agua. Entre otros. El estado gaseoso tiene volumen y forma variable. ¿Por qué? Los gases se adecúan al espacio que está encerrado. ¿Qué significa? Si lo tenemos en una caja o, por ejemplo, tenemos en una aula, en una habitación, esas moléculas de los gases se van a acomodar al lugar donde los están manteniendo. Ya sea el lugar, depende del lugar donde esté encerrado estos gases. Por eso decimos que tiene volumen y forma variable. ¿Por qué? Porque va a cambiar su volumen dependiendo del lugar donde se mantenga. Ejemplos que tenemos, por ejemplo, tenemos lo que es el helio de nuevo y tenemos el hidrógeno. Como ustedes saben, estos son elementos de la tabla periódica y son gases. Ahora,
Estos tres primeros estados que les estoy mencionando son los principales, los más conocidos. Pasamos a uno que también es conocido, pero no tan estudiado como ¿qué significa? Que este estado se basa en calor, en excesos de temperatura, hasta 20.000 grados centígrados. Por ejemplo, tenemos la lava. La lava es un ejemplo claro del estado plasmático. A ver, entonces pasamos a esta pequeña lista de ejercicios. Nos dicen, indica S si es sólido, L si es líquido o G si es un gas. Tenemos la mesa. Nosotros conocemos la mesa. La mesa es algo sólido, líquido o gas. Es algo sólido. Entonces, ¿qué ponemos? S. S. El helio, como ya hemos visto en un ejemplo anterior, ¿qué es? Un gas. Ponemos la G. Entonces, tenemos ya, como dijimos, helio es un gas. Ahora, el tercer ejercicio, lapicero. Nosotros ya como el lapicero es algo sólido. Entonces, ¿qué vamos a poner? S. El argón. El argón es un elemento de la tabla periódica que está en el grupo de los gases nobles. Entonces, significa que va a ser un gas. Ponemos G. La 5, el té. Nosotros lo que tomamos normalmente, el té, la manzanilla, el anís, ¿qué es? Es un líquido. Entonces, ¿qué ponemos? L. Ahora, acá tenemos vapor de agua. Vapor de agua cuando el agua ya se ha condensado. ¿Qué significa? Ha pasado por el medio de vaporización. Ha evaporado. Si se ha evaporado, entonces ¿en qué se convierte? De líquido ¿a qué pasa? A gas. Entonces, ¿qué es? Gas también. El agua, nosotros ya conocemos el agua, que es líquido. Y una roca, ya conocemos que una roca tiene un volumen definido, es resistente, entonces es un sólido. Entonces, ya tenemos ahora claro estos conceptos básicos de los tres estados: sólido, líquido y gaseoso.